Vamos a echar un poco de claridad sobre lo que está pasando en la ciudad de Paraná, en particular alrededor del coronavirus, charlando con la doctora Silvina Saavedra, que es responsable del Nodo Epidemiológico de Paraná. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ese nodo ya existía o lo crearon ahora? Y ahora se reforzó con mi presencia, por así decirlo, pues yo soy especialista en epidemiología, así que estaba cumpliendo funciones en otra área, que era ambiente, y ahora estamos reforzando la parte de, o sea, en la parte de, digamos como que se unificó todo el trabajo en un área que es la sala de situación que está funcionando en el municipio. Y, Así que bueno, un poco para estar todos juntos en esto que tenemos que abordar entre todos, claro, por así decirlo. había tocado el dengue antes, en el verano, y antes yo hacía memoria hace un ratito en la gripe A en la provincia, ¿no? Y exacto, yo en el año 2009 justamente fue, y te diría, hace justamente 11 años, tuvimos esa pandemia de gripe A, un poco menos mediática que lo que está pasando ahora en coronavirus, pero no menos importante, ¿sí? La diferencia que podemos tener con ese virus que circuló en 2009 es que había una vacuna y había un antiviral, pero ya te digo, o sea, mi recuerdo es que estuvimos al trote con esa situación, muchos internados, afectó muchos grupos, o sea, no era solo los grupos de riesgo, o sea, teníamos, me acuerdo que teníamos saturados todo lo que eran hospitales, clínicas y demás, con las internaciones tanto en niños como en adultos, Sí, porque lo fue recuerdo complicado. porque estuvo cerrada la administración pública un mes, me acuerdo, fue impactante, aquello, no hubo clases. Doctora, Exacto. recién enumerábamos una serie de acciones que se han dado en la ciudad de Paraná en particular, tendientes a controlar la enfermedad, bueno, el cierre de los bares, los restaurantes, no hay clases, la administración pública está restringida, hay controles en la calle, no están permitidas las salidas recreativas, hay un montón de cosas que se han hecho para tratar de controlar esto. Y sin embargo, pasa esto que está pasando con el crecimiento progresivo de casos. ¿Qué es lo que está fallando? Y se ha relajado un poco la gente, ¿sí? O sea, los casos, era lógico que iba a haber, era lógico que también íbamos a tener un número, por así decir, ir aumentando. El tema está que lo que se está viendo es que hay mucho contacto, o sea, por cada persona confirmada tiene muchos contactos. Y esos contactos son que fui a tomar mate, que fui a visitarlo, o sea, eso es lo que tenemos que restringir un poquito y tomar conciencia que ante este brote, esos contactos son los que nos hacen aumentar los contagios. Si nosotros podemos mantener, digamos, no, viste que todo el mundo habla de curva, del pico, de esto, bueno, no hablemos de curva, pero si podemos mantener un nivel parejo de contagio, que no se nos, o sea, que no se nos vaya y que no lleguemos a tener las terapias completas, como puede llegar a pasar cuando se nos complique con casos graves, digamos que estamos bien. La preocupación está que no mantener, o sea, ese número, si bien un día sube, después el otro se mantiene, lo que tenemos que tratar es de limitar esos contactos, y la limitación de los contactos básicamente es que las personas tomen conciencia de actividades que no se pueden hacer. O sea, no puedo ir a tomar mate con el vecino o con el amigo. No puedo hacer una fiesta en mi casa si sean, porque, o sea, todos, el virus está circulando, entonces esa circulación del virus hace que cada vez tengamos más casos, ¿sí? Usted sabe que nosotros tenemos cámaras en la ciudad, en distintos lugares, que a esta hora más o menos controlamos. Sí. Si usted se pone a ver una cámara de comienzos de marzo, cuando la pandemia recién comenzó, con restricciones en general muy similares a estas, a excepción del comercio, pero a esta hora no se nota porque el comercio del centro ya está cerrado, hay un movimiento 3 veces superior. Sí, sí. La gente que no se da cuenta, no asume, no hace caso, no toma dimensión, ¿cuál es el problema? Hay un poco, o sea, lo que por ahí la gente lo que te dice es que, o sea, es como que hay un cansancio. Lo que pasa es que justamente ahora es cuando tenemos que tomar más responsabilidad, ¿sí? Yo, o sea, lo venía pensando cómo decirlo, es un esfuercito más, porque si no, lo que tenemos que entender es que si nosotros tenemos un aumento muy abrupto de casos y se nos satura el sistema de salud, vamos a volver a lo que le llaman fase 1 y nadie quiere volver a fase 1. Entonces, la recomendación es esa, cuidémonos para cuidar al resto, digamos, a ese grupo de riesgo,
que tanto mencionamos, que son las personas mayores, embarazadas o personas que tienen alguna enfermedad de base, para no tener que volver a cerrar todo, porque vamos a ser medio así, o sea, lamentablemente si los casos aumentan en cantidad, por ende pueden aumentar también los casos que lleven a terapia intensiva o a casos graves, y eso es lo que no queremos que pase. Y por eso apelamos a la toma de conciencia de cada ciudadano. ¿Qué tiene que pasar para que volvamos a fase 1? ¿Cuántos casos tiene que haber, doctora? Y no hablemos de números, o sea, lo que te dice el protocolo de Nación, eso te clasifica Nación y son varios parámetros. El más importante es este aumento, o sea, no es solo el aumento total de casos, porque vos lo que yo a veces con el tema número tengo como un recelo, porque los números vos lo vas contando desde el principio que aparecen. Bueno, pero ¿qué debería pasar entonces? Porque, ¿sabes lo que me pasa? Que veo que sí. Victoria tiene un caso y tira todo hacia atrás. Chajarí tiene, no sé, bastante, pero también reduce todas las actividades. Algunas localidades más chicas, ante la aparición mínima de casos, restringe muchísimo. Ahora el intendente de Concordia anunció el cierre de la costanera, por ejemplo. Y veo que en Paraná hay más casos, pero no hay medidas al respecto. Acá las medidas están bien, o sea, las medidas que están tomadas, o sea, se sacó todo lo que era lo recreativo y demás. Acuérdense ustedes que eso sí. Hasta el 17 no se puede hacer. Pero habiendo esas restricciones está esta cantidad de casos. ¿No habría que tomar otra medida? Mire, le estoy diciendo en contra de mis propios intereses, ¿no? Pero, porque yo no quiero que pase, pero no le conviene a nadie. O sea, otro parámetro que tenés que tener en cuenta, que tenés que evaluar, es la capacidad que tienen los servicios de salud, ¿sí? Hasta ahora, la información que tenemos desde el nivel de los hospitales y demás es que está bien eso, o sea, no. Por eso te digo, lo que tenemos que tratar es de mantener como un nivel de casos que no nos aumenten, o sea, que no tengamos esos picos de más aumento de casos. Doctora, y hay un tema ahí con los nexos epidemiológicos. Exacto. Ese es el tema, es lo que yo te mencionaba hoy. Por ahí le llamamos transmisión por conglomerado, ¿sí? Conglomerado es cuando vos vas definiendo los nexos epidemiológicos. En esto, tal vez suene feo lo que yo digo, pero a veces la gente miente cuando vos preguntas dónde estuviste y demás. Y en ese mentir lo hace por temor al mentir. ¿Pero por qué? ¿Miedo a qué? Y miedo a que me digan, pero lo que yo te decía, por ahí hacen esas reuniones que no están habilitadas las reuniones. Por eso vos me decías, hacer más controles. Si yo tuviera si yo respetara eso de no esas reuniones con amigos y demás, no tendríamos los contagios que tenemos. Entonces, por ahí, cuando uno pregunta los nexos, se miente por esa cuestión, ¿viste? Por decir, no, me van a decir algo porque no respeté las medidas que están plasmadas ya para cumplir. Un médico me dijo off the record, también ten en cuenta que hay mucha trampa. Exacto. Por eso, es la experiencia, uno aprende mucho en epidemiología. He tenido, a veces, hace muchos años atrás, en 2009, algunos casos de dengue que te decían, no viajamos, y habían ido de viaje a visitar a un amigo a otro lugar, ¿viste? No, pues yo digo trampa de otro tipo, ¿vio? De gente que no cuenta que estuvo con alguna gente muy cerca. Exacto. Usted habla de la misma trampa. Por eso, es por ahí, ese es el nexo que por ahí se pierde. Claro. Y es difícil. Pero bueno, acá lo que uno tiene que saber bien es cómo se transmite este virus. La principal vía de transmisión es vía respiratoria. Entonces, la cercanía. La cercanía. Vos cuando te juntás por ahí a comer con amigos, que se comparte el vaso de la bebida, se comparte, o el mate mismo, que vas a visitar al vecino y vas a compartir el mate. Entonces, esas pequeñas cosas son las que te están exponiendo a la transmisión. Y hoy yo lo explicaba, por ahí tal vez esta enfermedad en algunos grupos no es tan grave, pero el problema es que ese que tal vez pasó con pocos síntomas, fue y visitó a una persona que es de riesgo y esa persona me va a hacer un cuadro complicado. Eso es lo que queremos evitar. ¿Sí? Se entiende. Doctora Saavedra, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable. Seguro vamos a volver a hablar. Muchas gracias a ustedes y bueno, volver a decirle a la población esto. Es un esfuerzo más, es el tratar de evitar que estos contagios sean demasiados, que no lo podamos, que nos lleven a tener más gente internada en terapia intensiva. Muchas gracias de nuevo.